Muy bien, a continuación vamos a revisar los comandos de SQL. Empezaremos con los comandos DDL, Data Definition Language o lenguajes de definición de datos. Aquí podemos utilizar el create, el drop o el alter. Create para crear nuevas tablas, nuevos campos, o el drop para eliminar tablas, índices, o el alter para poder agregar nuevos campos a la tabla o modificar tal vez el nombre o el tipo. El ML que tenemos insert, select, update y delete, básicamente para hacer las funciones CRUD, que es create, read, update y delete, ¿no? Que son las funciones CRUD más conocidas como las de manipulación de datos. Tenemos las de consultas con el comando select, y para ello, para ya filtrar, para poder hacer una proyección, para poder seleccionar, hacer filtros, podemos utilizar estas cláusulas que son el from, de qué tabla vamos a trabajar, where, las condiciones, group by, para agrupar de acuerdo a un grupo específico, having para una condición para el grupo y si es que deseamos ordenar los datos. También aquí está, por ejemplo, para poder ya seleccionar datos en las cuales esta es la básica que obtenemos la información de una tabla, los campos de una tabla, y acá en cambio podemos ya agregar una cláusula en la cual decimos que se ordene por el apellido, por ejemplo. Tenemos operadores para poder hacer las condiciones, en las que se analizan con el AND dos condiciones, con el OR se puede verificar de igual forma dos condiciones que cumpla la una o la otra, el AND que debe cumplir ambas obligatoriamente y el NOT que devuelve lo contrario. Operadores de mayor, menor, distinto, menor que, mayor que, igual que, entre un intervalo, el like para comparar con algo, o el in si se encuentra dentro de un rango de valores. Y finalmente las funciones de agregado, que son, por ejemplo, para encontrar el promedio, para contar, para sumar valores, para encontrar el máximo, el mínimo, etc. Esto pues lo iremos topando en cuanto pase el tiempo. Y está aquí también la documentación de SQL Server de los comandos, como por ejemplo si abrimos aquí. Si abrimos en esta página podemos observar, por ejemplo, quiero el comando create table y me aparece toda la documentación de cómo es la sintaxis, por ejemplo create table, el nombre que le quiero dar, por ejemplo también podría utilizar el esquema y el nombre de la tabla que le voy a dar y la definición de las columnas. Aquí está un ejemplo con una descripción más completa en la cual nos dice aquí el nombre de la tabla, con el esquema puedo darle, o también podría optar por solo darle el nombre de la tabla y por defecto se tomará el esquema con el que estoy trabajando. O también podría poner el esquema, o incluso podría poner la base de datos punto el esquema punto el nombre de la tabla. Y por ejemplo aquí también podemos ir poniendo las columnas. Por ejemplo esto es opcional, todo esto es opcional. Y aquí van ya las columnas, ¿no? Perdón. Aquí están las columnas y con el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato que tenga aquí el DBMS. Luego ya de que se pone eso, pues tenemos también para poner alguna restricción, por ejemplo de llave primaria o una llave foránea. De igual forma, si es que tenemos índices, estos índices son utilizados para que las consultas sean más rápidas. Si es que, por ejemplo,
en un banco se está haciendo transacciones por fechas y estamos siempre buscando por fechas, entonces podemos crear un índice para que se ordene todos los datos por fechas y de ahí va a ser mucho más fácil las consultas. No más fácil, sino más rápidas y eficientes. Bien, entonces vamos a hacerle el ejemplo. No se va a ocupar todas las opciones que tiene, sino las opciones más básicas. Así que voy a crear una nueva base de datos aquí. En el anterior ejercicio habíamos realizado esta base de datos del banco con las diferentes tablas. Entonces lo que voy a hacer es ahora crear otra base de datos banco, pero lo voy a crear todo con comandos DDL. Entonces esta se va a llamar banco cpp banco pp2. Muy bien, está aquí. Voy a crear aquí un nuevo query. Me podría ayudar con el diagrama de base de datos, pero voy a utilizar el diagrama, el modelo relacional, ¿no? Y también, pues, obviamente necesito también los dominios. Muy bien, entonces habíamos empezado con sucursal, que teníamos acá, que tenía el código de la sucursal, y la ciudad. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta primera tabla, y entonces pondremos el comando create table, y podemos revisar la sintaxis, ¿no? Aquí create table, el nombre, y luego entre paréntesis la definición de las columnas. Entonces le voy a poner create table sucursal, abro y cierro paréntesis, y la definición de las columnas, que en este caso tenía con sucursal y era del tipo entero. Podríamos especificar que es primary key, está directamente. Al poner de esta manera, el DBMS me va a asignar una restricción automáticamente a este campo, como ya lo vamos a ver. Y tenemos ciudad, este es un varchar de 30. Muy bien. Tenemos el valor por defecto, el coca. Y no permite valores nulos. Y creo que hasta ahí tenemos, ¿no? Muy bien, procedemos entonces a ejecutar. Y nos dice que se ha ejecutado correctamente el comando. Podemos acá, en la base de datos, en las tablas, y vemos que ya está creada nuestra tabla, ¿no? Con los campos que habíamos establecido. Y tenemos aquí, miren, la APK, que es código sucursal. Aquí no hizo falta ponerle not null porque ya si es primary key, pues no puede ser null. Pero mira aquí el constraint que se me ha generado. Lo voy a comentar esto para que se vaya guardando. Tengo dos maneras de comentar, con dos líneas para que solo me comente la una línea. Pero mira, aquí ya me da error porque obviamente las otras no quedan con una estructura, con una sintaxis correcta. Así que voy a utilizar la otra forma de comentar que es con doble, que es de múltiples líneas, con el slash, asterisco y asterisco slash para cerrar los comentarios. Y voy a ir a la siguiente tabla, que es la siguiente tabla, empleado, ¿no? Inspector, vamos primero con inspector y luego vamos con empleado, ya que empleado sí tiene una FK. Así que vamos con inspector
y le ponemos GreatTable Inspector, CodeInks, que es del tipo entero. Nombre inks, que es de tipo varchar 30. Es not null. Apellido, que es también de varchar de 30 y no puede ser nulo. La dirección, que se ha puesto de varchar de 100, ese sí puede ser nulo, y el título, que es de varchar de 50. Muy bien, y aquí entonces aquí me está dando error porque falta una coma. Y entonces aquí voy a utilizar la otra forma de agregar constraints o primary key a la tabla, ¿no? La primera ya habíamos visto cómo era, entonces esta es otra forma, estableciendo un primary key que es esta columna, ¿sí? Y entonces ahí tenemos la creación de la tabla inspector. Miren que a diferencia de la primera, ahora ponemos acá, ¿no? Al final, primary key CodeInks, pero me va a dar el mismo resultado, así que lo ejecutamos y se ejecuta correctamente. Si lo vemos acá, refrescamos el explorador y tenemos ya inspector también creado. Vamos ahora con, ya está creado sucursal, está creado Kim y también inspector, ¿no? Así que lo voy a ir poniendo con negrita. Y le voy a crear cliente, ¿no? Que es otro que no necesita FKs. Vamos a crear cliente. Así mismo le voy a seguir comentando lo otro. Es importante mencionar que SQL Server no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que nos daría igual ponerlo con cualquiera. Pero es importante que sí lo mantengamos un estándar porque hay otros DBMS que sí diferencian entre mayúscula y minúscula. Pues tenemos cédula, que es de tipo varchar 10, nombre, que es varchar de 30, este no es not null, apellido, varchar de 30, celular, y listo. Y ahora tenemos también otra manera de poder agregar, ¿no? Entonces podemos agregar también de esta manera. Constraint primary key y de igual le ponemos el nombre le ponemos el nombre, por ejemplo, pk primary key y le decimos que es la cédula de identidad, ¿no? Y esa es otra manera de poder agregar la pk, la primary key, a la tabla. Esta es la primera manera que hemos visto, la segunda manera que hemos visto y la tercera manera. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. Así que le voy a ejecutar
se ejecuta correctamente y vemos aquí el resultado. ¿Sí? Es importante aquí ver que en cliente se ha creado la PK pero con el nombre que yo especifiqué, PK cliente, mientras que en las otras dos se ha creado con el nombre arbitrario que se ha puesto por parte del DBMS, ¿no? Muy bien, vamos ahora con la siguiente tabla y voy a crear cuenta. Voy a crear cuenta, cliente ya está. Y ahora nos vamos con cuenta, ¿no? Que tiene una FK que es la cédula de identidad. Aquí está, ¿no? Que el cliente tiene cuenta y este a su vez tiene una FK que es la cédula de identidad. ¿Cómo vamos a crear? Asimismo voy a comentar. Y nos vamos ahora sí a crear cuenta. Yo quiero manejarlo la primera con mayúscula, pero ya queda a libertad. Algunos lo hacen todo con mayúsculas, otros todo con minúsculas. Depende ya de cómo deseen realizarlo. Muy bien. Vamos ahora a crear entonces, en este caso, los campos que serían registro. Lo voy a crear de la primera manera. La siguiente, saldo, es de tipo money. Y la cédula de identidad, que es de tipo varchar de 10. Muy bien. Y aquí entonces tenemos que establecer la foreign key. Entonces también tenemos varias maneras. Foreign key, que debemos decirle que es la cédula de identidad y que se referencia a la tabla cliente, ¿no? La tabla cliente con el campo CI mismo, ¿no? Y ahí estamos haciendo el enlace entre la tabla cuenta y la tabla cliente, ¿no? Muy bien, y entonces ya tenemos listo. Aquí nos está dando un error, quizás es porque no se actualizó el explorador, pero me parece que no dará ningún. Así que ponemos ejecutar y tenemos ya creada nuestra tabla también de cuenta. Aquí está, ¿no? Y aquí ya se ha creado, como podemos observar, la PK, pero también la FK, que referencia cuenta con cliente. Esa es una manera de crear. Vamos a crear ahora la tabla y empleado que estaba pendiente. El empleado. Y tenemos entonces código del empleado que es de tipo entero. Fecha de vinculación, antigüedad, código del jefe y código de la sucursal. Muy bien. Debemos ahora enlazar el empleado, como
vemos aquí que el empleado tiene como FK el código de la sucursal, pero también el código del jefe. Así que vamos a enlazar entonces, primero diciendo que este campo es primary key. No, hagámosle de la otra manera, que es el código del empleado. Muy bien. Lo otro es con la sucursal. Sucursal y necesitamos con código sucursal. Muy bien. Y por último, jefe. Entonces miren, aquí pues no me va a permitir agregar pues porque empleado todavía no está creado, ¿no? Así que esto lo tendré que hacer más adelante con un alter. Solo voy a dejar creada la referencia con sucursal. Así que ejecutamos y ya está creada, ¿no? La tabla empleado. Muy bien, ahí está. Y pues vamos ahora a realizar la modificación de esta tabla. Y para eso vamos a ocupar el comando alter table empleado. Y aquí ponemos entonces, añadimos esta relación que sería al constraint foreign key, que va a ser código del jefe, y que se referencia con empleado que ya está creado, code del empleado, con la PK. ¿Sí? Tenemos ahí, muy bien, aquí nos dio un error, así que nos faltó agregar el nombre del constraint. Así que agregado esto, se nos quita los errores y procedemos a ejecutar. Listo. Y si vamos a actualizamos, vemos que aquí tenemos ya la referencia, bueno, la PK de referencia con sucursal, pero también el FK con la misma tabla que es de empleado. Obviamente no lo podemos poner directamente al crear la tabla porque al momento que hacemos la referencia, pues la tabla todavía no está creada. Así que tenemos que hacer una modificación de la tabla en la que ahí añadimos esta referencia. Muy bien, vamos con la siguiente tabla. Tenemos empleado, vamos con email. Y tenemos ahí que es de tipo varchar de 10 y es primary key. Y el otro email que es un varchar de 100 me parece, varchar de 100 y también que es primary key, es también primary key. Y vemos ahí no me permite agregar, así que esto obligatoriamente tendríamos que ponerlo de la otra manera. Miren que hay algunas que nos permiten hacerlo de una manera, pero por ejemplo en este caso que es una PK
con múltiples columnas no me permite, así que debo hacerlo de la otra manera. Primary key y especificar aquí sí que es la cédula y también el email. Y ahora sí me permite, ¿no?, crear. Me olvidé de crear también la FK, no importa, pero lo puedo aplicar y le voy a añadir FK entre email y cliente. Entonces foreign key de la cédula de identidad que referencia esta cédula de identidad, ¿no?, que referencia a la del cliente que está acá, ¿no?, que es PK. Cliente en la cédula de identidad. Muy bien. Y pues voy a comentar lo demás y le ejecutamos. Muy bien, está creado. Ahí podemos ver, bueno, aquí se me ha ido con mayúsculas. Es indistinto aquí las mayúsculas y minúsculas. Podemos ir revisando cómo está creando nuestro diagrama. Voy a crear un nuevo diagrama con todas las tablas. Y aquí automáticamente ya se nos genera nuestro gráfico con las referencias que tenemos. Miren, aquí está el empleado con su referencia recursiva, sucursal, cliente, email, que tienen también sus relaciones. Y pues vamos creando las siguientes. Muy bien, se ha procedido a crear las tablas y aquí vemos, bueno, la última que habíamos creado era de email y le habíamos agregado luego la foreign key para que se conecte con la tabla cliente. Se ha creado la tabla crédito donde la PK es registro y también tiene referencia con la tabla cuenta de este campo. Tenemos la tabla ahorro, que tenemos también igual registro, que es primary key y que a su vez es referenciado para la tabla cuenta. Tenemos préstamo, que la tabla préstamo que era esta tabla en la cual, bueno, préstamo que tiene su PK y que tiene referencia con la sucursal. Aquí tenemos la tabla pedido, que es un tanto diferente, que como podemos ver aquí pedido, primero que tiene 4 referencias, ¿no? Es referenciado por el inspector, por cliente y por préstamo, 3, ¿no? Muy bien, pero de estas, la cédula de identidad y el número de préstamo son la PK. Así que como podemos ver aquí, se han creado los 3 campos. Se establece que la cédula de identidad y el número de préstamo son la PK. La cédula de identidad a su vez está referenciada con cliente, el número de préstamo con préstamo y a su vez el código del inspector con inspector. Aquí le he hecho un poco diferente para poder constatar que el código del inspector, miren, está con otro nombre, no es el mismo que el de la tabla inspector. Entonces es indistinto si tenemos los mismos nombres, no es requerido, o sea, no es mandatorio. Puedo tener diferentes nombres en las tablas, ¿no? En una tabla puedo tener un nombre y en otra otro nombre. Lo que sí es importante es que el tipo de dato sea el mismo para que se pueda generar esta referencia. Y finalmente tenemos la tabla pago, la cual es una tabla dependiente que tiene su PK, que son estas dos. Por lo tanto, esa se les define como PK y a su vez el número de préstamo es
está referenciado con la tabla presta. Vamos a generar el diagrama. Seleccionamos aquí el diagrama, añadimos y pues aquí podemos observar todo el diagrama que está correctamente realizado, ¿no? De acuerdo a lo que es el modelo relacional. Podemos agregar un campo, eliminar un campo si tal vez nos hemos equivocado. Aquí podemos, por ejemplo, alter table add column para añadir una columna, por ejemplo, alter table. Y aquí, por ejemplo, podemos, nos dice, ¿no?, que se añada la columna, el nombre de la columna y el tipo. Y asimismo se podría eliminar con el drop, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo de esto con pago, por ejemplo. Table pago add column. Y le voy a poner, por ejemplo, una nueva columna, columna de prueba, que va a ser de tipo entero, ¿no? Es decir, solo le voy a volver a borrar. Entonces aquí vamos como add column y el tipo. Nada más, ¿no? Entonces vamos a comentar el resto de la creación. Bien, eliminamos aquí, aquí añadimos, solo ponemos el nombre de la columna y se añade, ¿no? Entonces si nosotros podemos, si le actualizamos aquí, vemos que la tabla pago pues ya va a tener otra columna más que es prueba. Y de igual forma podríamos eliminar. Drop. Drop column prueba. Sí, se me ha olvidado la palabra reservada. Si actualizamos esta tabla, pues como podemos observar que ya no existe este campo. Se puede utilizar para más cosas, para cambiar el tipo de dato, para añadir valores por defecto, etcétera, etcétera. Se puede utilizar. Estos son los comandos DDL. A su vez también se podría utilizar el administrador. Sin embargo, muchas veces se puede tener acceso al servidor solamente con la línea de comandos. Y pues en ese sentido las sentencias son muy útiles.